¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a esta tu plataforma de YouTube del teólogo y licenciado Guido Rojas. Te saluda Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú. Y para mí es un gozo poder estar en este debate entre el licenciado Guido Rojas y la apologista evangélica Rose Angel, o la debatiente evangélica Rose Angels, ¿no? En un nuevo debate, pues, entre ellos sobre este tema tan interesante que ellos van a estar compartiendo en esta oportunidad. Así que, por favor, te pido a ti que me estás viendo que compartas esta transmisión en las diferentes redes sociales, en los diversos foros de debates y diálogos entre apologistas en Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. Comparte para que muchas más personas puedan venir a este en vivo y se puedan, pues, beneficiar de los argumentos que se van a exponer en esta oportunidad. Así, un saludo especial para el pastor Percy O'Reilly, para Enrique Maranata, Orlando Meléndez, para Grace Gamarra, para Osvaldo Carrillo y para todos los que se están sumando a esta transmisión. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Gracias por su gentil sintonía también en este debate. Bueno, como es de costumbre, vamos a hacerle la palabra entonces a los debatientes para que ellos también se puedan presentar y ya dar inicio a este debate emocionante. Así que, hola Rose, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Bienvenida. Bueno, gracias Joel, gracias Guido por invitarme, como siempre. Ya todos más o menos saben, soy uruguaya, de Montevideo, y hoy estaré debatiendo en posición a que no es bíblico el título María, Madre de Dios, o Theotokos, el término en griego. Nada, bendiciones a todos y gracias a todos por acompañarnos, tanto a los amigos católicos, que tengo muchos, como a los hermanos evangélicos. Solo eso, bendiciones. Perfecto, gracias Rose, que Dios te bendiga. También gracias por tu disposición y tiempo para poder dialogar o debatir sobre este tema de Theotokos o María, Madre de Dios. Bueno, a continuación le cedo la palabra entonces al licenciado Guido Rojas para que también se presente. Adelante, Guido. Bendiciones, Joel, gracias por tu tiempo, por tu moderación. Siempre que te he pedido ese favor, siempre has tenido esa disponibilidad y te lo agradezco aquí públicamente. Igual a la señora Rose Inglis también por estar acá en esta plataforma de Teólogo Guido Rojas con este tema que es interesante, es un compartir bíblico y teológico de dos posiciones, en este caso representando a la parte católica sobre María la Theotokos. Era un debate que teníamos con la señora Rose Inglis, no se pudo dar la otra vez porque la señora presentó un inconveniente de última hora con su pequeño hijo y ante todo pues la labor de madre supera cualquier otra cosa, pero pudimos nuevamente concretar este debate. Espero que sea del agrado de todos. Bendiciones para el pueblo católico y pueblo evangélico. Es un video público que lo pueden también retransmitir en todas las plataformas. Adelante, Joel, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Guido. Dios te bendiga también a ti en gran manera. Y bueno, un saludo para Santiago Aldana, también bendiciones, y para todos los que se están sumando a la transmisión. Gracias, mis estimados. Dios les bendiga en gran manera. Bueno, como ya lo saben, el título de este debate es Theotokos, ¿no? El término griego que se usa para afirmar el dogma de María, Madre de Dios. Bueno, por parte de la debatiente evangélica Rose Angel está la negativa y por parte del licenciado Guido Rojas está la afirmativa sobre este tema de María, Madre de Dios. Así que vamos a ver un debate emocionante en esta oportunidad, así que atentos con esta argumentación por parte de ambos debatientes. Bueno, el formato es el siguiente. Ambos debatientes van a tener 20 minutos de introducción o donde ellos van a presentar sus argumentos. Está prohibido refutar los argumentos de sus oponentes. Solamente ellos van a exponer por qué creen o por qué no creen en el término María, Madre de Dios, ¿no? Luego de estos 20 minutos va a haber un bloque de, se podría decir, refutación, que constará de 15 minutos también para cada debatiente. Y luego, al finalizar, serán 5 minutos de conclusión también por parte de cada uno de ellos. Y así estaríamos dando por finalizado y cerrado este debate, esperando siempre que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Así que bendiciones a todos. Comenzamos entonces
con este debate y en esta oportunidad va a iniciar la debatiente evangélica Rose Angels con sus primeros 20 minutos de exposición. ¿Estás lista y preparada, Rose? A ver. Lista. Muy bien. Entonces, permíteme buscar el cronómetro. Ok, entonces, a partir de ahora, 20 minutos para exponer. Adelante, Rose. Bueno, gracias, Joel. Voy a empezar diciendo algo muy importante que creo que todo cristiano debe tener presente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Voy a tomar a Jesús como referencia única, ya que reitero, él dijo claro y muy contundente, yo soy la verdad. Entonces, a partir de Juan 6:14, que es el versículo que corresponde de lo que acabo de leer, como también Mateo 7:24, que dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y por qué cito estos versículos? Porque a partir de esta revelación del Espíritu Santo en su palabra, es que vamos a analizar si María es o no la Madre de Dios. Ya que la única verdad de Jesús y todo lo que no esté enseñado por Dios, sea de la denominación que sea, por más bonito o lógico que suene, si no viene de Dios, no está en la verdad. Dicho esto, comienzo pidiendo a mi oponente que me muestre en qué parte Jesús establece, o dice, o enseña, o como le quiera poner, que María es la Madre de Dios. Referente a esta relación madre e hijo Jesús-María, de la Biblia podemos ver ciertas situaciones. Por ejemplo, Lucas 11, versículos 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto podríamos compararlo perfectamente a la actitud del catolicismo, cuando hace ese culto de hiperdulia a razón de que María es la Madre de Dios, entre comillas, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de Jesús? La actitud de Jesús fue, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También vamos a ver otra situación similar en Mateo 12, del versículo 47 al 50. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos estaban fuera y te quieren hablar. Y vemos de nuevo la actitud de Jesús, ¿no? Y respondiéndole él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Claramente, nuestro Señor Jesús no ponía importancia alguna al nacimiento físico, sino que nuestro Señor ponía más importancia al nacimiento espiritual. Y lo podemos ver en estos dos versículos, que he leído, en estos dos capítulos de estos dos diferentes libros. Entonces la cuestión para Guido Rojas es la siguiente. ¿A quién debo seguir yo? ¿A Jesús, quien la Biblia declara que es la única verdad y quien nunca enseñó o dio indicios para un culto de veneración a causa de ser María la madre de Jesús? ¿O debo seguir a los concilios de hombres que están en antítesis a la enseñanza de Jesús? La cuestión es por qué los concilios romanos magnifican, exaltan y agrandan lo que el maestro y única verdad, como acabamos de leer en la Biblia, en Juan y en Lucas, minimizó por completo. ¿Por qué debemos honrar con culto especial a María por ser supuestamente la Madre de Dios, cuando Jesús hizo absolutamente todo lo contrario? Enseñó a hacer todo lo contrario y estableció todo lo contrario a lo que estos concilios de hombres predican. Si nos dignamos a llamarnos Iglesia de Dios, entonces como miembros de esta iglesia debemos predicar y hacer solo lo que Jesús enseñó. Y no agregar a sus enseñanzas
porque quien agrega no está cumpliendo con 1 de Timoteo 3:15, que dice que la iglesia se sostiene de la verdad, y no solo eso, sino que además, por sus frutos, se está evidenciando como falsa iglesia. ¿Por qué? No conforme con esto, están torciendo también el verdadero concepto de Trinidad, que lo vamos a ver más adelante, a raíz de un silogismo. Lo que quiero que quede claro es que Jesús, en varias ocasiones, cuando se le pedía o se le preguntaba, ¿quién es tu madre?, él no hacía no magnificaba a María por ser su madre, ni biológica, ni como ellos según dicen, madre de su divinidad. Entonces tenemos dos cosas. Los concilios, por un lado, que enseñan a magnificar el hecho de que Jesús nació de María, y tenemos a Jesús que minimiza esto y lo deja y presta más importancia al nacimiento espiritual. ¿Por qué tenemos que honrar a María excesivamente con un título de yo soy la madre de Jesús? Si Jesús, como lo acabamos de leer en Lucas y en Juan, minimiza este hecho. Ahora, referente de qué es esto, qué es lo que estamos, de qué se agarra la Iglesia Católica para decir que María es la madre de Dios. De un silogismo. Primeramente, este silogismo tuerce el concepto y el significado verdadero de lo que es Trinidad. Primeramente, en la palabra de Dios, el concepto de Trinidad es claro. Este no se limita, o no está limitado, Dios solo al Padre, solo al Hijo o solo al Espíritu Santo. El verdadero concepto de Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Por ende, para que María sea la madre de Dios, debería ser madre de toda la Trinidad. Por el contrario, no solo cae la premisa o ese silogismo católico, María, madre de Dios, sino que además, si María no es madre de toda la Trinidad y solo es madre de Dios Hijo, en esa disociación que se pretende hacer o en esa disociación que se hace por defecto, se está cayendo en algo que llamamos politeísmo. La Trinidad no dice que Dios Padre es un Dios, que Dios Hijo es otro Dios y que Dios Espíritu Santo es otro Dios. El concepto real de Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdadero Dios. Entonces, a raíz de ese falso silogismo mariano, católico, es que se cae en esta falacia y en esta peligrosa también, en esta peligrosa, digámosle, mala enseñanza de decir que hay tres dioses. Este silogismo además es muy pobre, muy, muy pobre, y con medias verdades. ¿Por qué? Podemos demostrar que este silogismo lo podemos desmantelar o podemos demostrar que este silogismo no es correcto, porque usando el mismo razonamiento o utilizando un silogismo parecido. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús es libre de todo pecado, pero Jesús era hombre, entonces podemos hacer un silogismo similar para demostrar que es fácil o qué tan fácil es engañar con silogismos a las personas que no leen la Biblia. Por ejemplo, podemos decir, todos los hombres pecaron. Jesús era hombre. ¿Jesús pecó? Por supuesto que Jesús no pecó. Entonces lo tenemos que descartar siempre con la Biblia, siempre yendo a las Escrituras. Como dije en un principio, todo cristiano debe estar cimentado sobre la roca y debe estar fortalecido en las únicas enseñanzas de Jesús. Del mismo modo funciona este silogismo. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. Sin quitar el hecho de que realmente Jesús es Dios, tenemos que ir a la Biblia para ver si verdaderamente esto tiene mitad de verdad o es una verdad completa. Si vamos a la Biblia en ningún lado dice que María es la madre de Dios. Me gustaría que mi oponente me dijera dónde en la Biblia Jesús enseñó, Dios estableció, los profetas enseñaron, o las profecías del Apocalipsis o donde sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Me gustaría que mi oponente me dijera
que me demuestre que realmente María es la Madre de Dios y este silogismo es completamente verdadero, con Biblia solamente, ¿no? Bueno, también si podemos devolverle el silogismo y hacer caer este silogismo con otro silogismo similar. Digamos, María no es madre de Dios Padre, pero Dios Padre es Dios. Entonces María no es la madre de Dios. Perfectamente acá tenemos otro silogismo, y lo mismo funciona con el Espíritu Santo. María no es madre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, perfectamente podemos concluir que María no es la madre de Dios. Hay que tener cuidado con el uso de silogismos. Si la palabra de Dios no lo enseña, no hay que forzar ni agregar. En ninguna parte de la Biblia nos indica que este silogismo, María, Madre de Dios, es correcto. Otro punto a tener en cuenta es que María está ligada biológicamente a Jesús. Y esto la hace Madre de Jesús tan solo en un periodo de 33 años en la tierra. ¿Por qué digo esto? Primeramente porque sabemos que Jesús mismo declaró, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso claramente omite o deja afuera a María como madre de su eternidad, por supuesto. Pero notemos también otro detalle bíblico que está en Hebreos 5:7. Dice Hebreos 5:7, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y vuelvo a leer. Nuevamente, insisto y leo esto. Los días de su carne. Es decir, cuestión para Guido Rojas. A mí me gustaría que Guido me dijera, si Hebreos habla de los días de su carne, refiriéndose a Jesús, quisiera que me indique en qué condición, qué naturaleza mantuvo Jesús habiendo entrado en los cielos. Porque Hebreo habla claramente. Y si Guido no puede demostrarme que Jesús en los cielos está en la misma condición y misma naturaleza que mantuvo la tierra, entonces María, quien solo estaba ligada genéticamente a Jesús, quedaría totalmente desligada. Y sería muy en vano el título María, Madre de Dios, a razón de que Hebreos, reitero, hace referencia a un periodo de Jesús en los días de su carne. No sé si se me entendió bien eso. Otro punto a ser tomado en cuenta es el principio teológico universal de que Dios es la primer causa. Es decir, Él es eterno y Él no tiene ni fin ni principio. Eso creo que lo sabemos todos los cristianos. Pero es un principio teológico muy importante a no olvidar y que lo confirma Hebreos 7:3 entre tantos versículos, por supuesto. Claramente, si Dios es eterno, no tuvo principio en María. No puede ni debe considerarse María madre de la divinidad de Jesús. María solo puede ser considerada madre del Hijo de Dios o madre de Jesucristo hombre, como podemos leer en 1 Timoteo 2:5, pero nunca madre de Dios. También otro punto a tener en cuenta está en 1 Timoteo 6:16, que dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Perdón por mi lectura. Viendo que la Biblia enseña que Dios es inmortal, como lo dice 1 Timoteo 6:16, una de las características de Dios, sabiendo esto, sabiendo que Dios es inmortal, podemos ver que en la cruz murió solo la carne de Jesús, mas no su divinidad. Del mismo modo, María solo es madre de la carne de Jesús, mas no de su divinidad. Y esto no hace que Jesús deje de ser Dios. Y si me equivoco, que mi oponente católico me demuestre que 1 Timoteo 6:16 es mentira y Dios no es inmortal, y en efecto la divinidad de Jesús murió en la cruz. Aunque sin ánimos de intentar
condicionar, pero ya todos sabemos las declaraciones públicas de Guido Rojas, quien ha dicho en más de una ocasión que Dios no puede morir. Otro punto también a tener en cuenta es que no fue María quien generó a Jesús, sino el Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 1, los versículos 2, desde el 2 al 16, vamos a leer 39 menciones de que alguien generó a otro alguien. Por ejemplo, Abraham generó a Isaac, Isaac a Jacob, y etc. Pero cuando hace mención de María, dice María de la cual nació Jesús. Por ende, la palabra de Dios sigue siendo más que clara. En Mateo, también 1:20, podemos ver lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por ende, como María no generó la divinidad de Jesús y madre o padre es quien genera, así como Abraham generó a Isaac, María no es la madre de Dios. Entonces ahora voy a dejar algunos puntos que también sé que se tocan, los voy a dejar para la refutación. Quizás no llegue a utilizar todo mi tiempo. Voy a dejar algunos puntos entonces para la refutación y voy a tratar de resumir un poco lo que acabo de exponer, y me gustaría que lo que acabo de exponer sea confrontado y sea derribado con la palabra de Dios, que definitivamente es eso lo que estamos haciendo, un debate bíblico. La única verdad es Jesús, y los concilios son la antítesis de las enseñanzas de Cristo. Y a menos que Guido pueda demostrar que Jesús instauró la falsa enseñanza de que su divinidad posee madre, solo estaría evidenciando a su sistema religioso como fuera de la roca y única verdad que es Jesús. Esto por lo que expliqué en un principio. Si Jesús minimizó algo ¿por qué el catolicismo toma lo que Jesús minimizó y lo maximiza? No hay que forzar la palabra. No hay tampoco evidencia apostólica e histórica de que María fuera honrada por la Iglesia como Madre de Dios. En la Biblia hay 39 menciones de Cristotocos, María Madre de Cristo, pero ni una sola mención de Teotocos, María Madre de Dios. Si Dios es eterno, es inmortal y no fue engendrada su divinidad, también hay que preguntarse, ¿Dios murió en la cruz? De ningún modo. Por ende, del mismo modo como Dios no muere porque es inmortal, Dios no tiene madre porque es eterno. Y bueno, estos son mis sencillos puntos de exposición. Voy a guardar algunos puntos para la refutación y no voy a hacer uso de todo mi tiempo. Creo me doy por satisfecho. Tampoco quiero que me los agreguen ni nada. Está bien así. Por acá voy concluyendo y le doy la palabra a Guido. Ok, te quedan 2 minutos, Rose. ¿Ahí lo dejas? Sí, ahí lo dejo. Ok. Muy bien, 18 minutos usados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rose, por tu primera exposición. Entonces, a todos mis estimados que nos están acompañando en el chat, gracias por su gentil sintonía. Dios les bendiga. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a hacerle la palabra entonces al licenciado Guido Rojas. Guido, ¿estás listo? Sí, listo, Joel, gracias. Ok, bueno. Entonces, 20 minutos a partir de ahora. Adelante, Guido. Bien, gracias. Cuando falten 3 o 5 minutos, me avisas, por favor, para puntualizar el tiempo. Bien. Okay. Como nuestra hermana Rosingis empezó, yo también lo voy a empezar citando la Biblia. Dice Jesucristo en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Por eso es que para la Iglesia Católica la Biblia es la primera y principal fuente de la verdad en el cual nosotros nuestras enseñanzas las adherimos. Utilizo Biblias en físico de mi colegio
esta es una Biblia de estudio, una Biblia de la editorial Nelson, es una Biblia evangélica 100%, y lo importante de estas Biblias es que son hechas pues de eruditos de talla internacional del mundo protestante, y que son Biblias que tienen comentarios a pie de página, porque da a entender también cómo ellos en su disertación exegética y de acuerdo a la misma morfología, la misma sintaxis, pues ellos mismos interpretan esos textos bíblicos, o sea, ayudan a clarificar al común de la gente lo que realmente la palabra de Dios nos quiere transmitir. Sobre el papel de María, yo siempre he pensado que es un papel primario porque evidentemente la salvación es de Jesucristo. El propósito de la salvación de Jesucristo es por el Padre. Desde el mismo Génesis 3:15, cuando la primera mujer desobedece, dice el protoevangelio, que es conocido como el primer anuncio de la salvación: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Tú le aplastarás la cabeza mientras él te herirá el calcañar. Y ese término mujer, proféticamente, que en griego, en hebreo es Isa y en griego es Guné, tiene una significación especial en María. Y así mismo lo consigna el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones. Sabemos que la doctrina paulina es de gran importancia en todo lo que tiene que ver con lo que es las enseñanzas del cristianismo primitivo, el cristianismo apostólico. En su epístola o en su carta a la comunidad de Galacia, en el capítulo 4, versículo 4, mire bien ese mismo paralelismo bíblico que veíamos de Génesis 3:15. Dice el apóstol Pablo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el cumplimiento del tiempo ¿de quién? De Dios, el kairos de Dios, del Padre, del cumplimiento de todo lo que fueron las primeras alianzas, los oráculos, bueno, todos los patriarcas, todas las prefiguras que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, o sea, todo ese mismo proceso, dice el apóstol Pablo, Dios envía a su Hijo. ¿Y cómo lo envía? Aquí está lo interesante. ¿Qué es lo que Dios quiere en lo que va a ser la redención del género humano? Dice algo importantísimo que para mí, por eso decía que María es fuente primaria, lo dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, bajo la ley de Moisés, bajo los preceptos pues del mismo judaísmo, de la misma alianza que había hecho Dios con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero algo importante, dice nacido de mujer, o sea, Dios quiso que su hijo, su unigénito hijo, o sea, el que es engendrado de toda la eternidad, el que existía en su preexistencia en la misma divinidad, en la misma gloria del Padre, asuma la naturaleza humana, y esa naturaleza humana le viene ¿por quién? Por María. Y como dice la misma palabra de Dios, igual a los hombres, menos en el pecado. Por lo tanto, María sí es importante y esa humanidad de Jesucristo le viene a ella. Yo decía la otra vez, explicaba que un modalismo carne y sangre en el judaísmo da a entender que es lo que Jesucristo alude en la confesión de fe de Pedro, en Mateo 16 del 13 en adelante. Carne y sangre en el mismo costumbre de los judíos quiere decir humanidad. Por lo tanto, la carne y la sangre de Jesucristo en su humanidad le vienen de María. Su preexistencia y su divinidad le vienen del Padre. Creemos que en una sola persona, porque esa es la misma composición teológica de la Trinidad que han creído los primeros cristianos y que definieron los primeros concilios bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque el mismo Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, citar los primeros concilios donde hacen estas revelaciones de fe muy importantes, que ha sido verdad para los primeros cristianos, para la Iglesia Católica, para la Iglesia Ortodoxa, para las principales iglesias que nacen de la Reforma Protestante, como luteranos, presbiterianos, congregacionistas, bautistas, episcopalianos o anglicanos. Entonces tiene un peso, por así decirlo, valedero. Hay otra cita bíblica que para mí también es de gran, yo creo que es donde nos podemos nosotros pues tener mayor afianzamiento bíblico, también del apóstol Pablo. Lo dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, donde dice, porque, hablando de Jesucristo, ¿no? Porque en él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira bien qué interesante. En Jesucristo hombre, ¿ve? Habita ya en su misma humanidad que toda la plenitud, pleroma, o sea, en el sentido pleno de la palabra, toda la plenitud de ¿qué? De la deidad, o sea, de la divinidad. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Refutar esto sería refutar una doctrina paulina que era de los primeros tiempos del cristianismo, que refutaba las primeras herejías, porque así como hubo una verdadera iglesia, así como había una sana doctrina, también habían unas herejías o unas desviaciones de fe. En ese mismo tiempo, los gnósticos, los ebionitas y los donatistas,
docetistas, perdón, que negaban esa verdad de fe. O sea, ellos solamente querían ver en Jesucristo una parte divina, pero el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que aquí en él habita corporalmente, en él, siendo hombre, toda la plenitud de la deidad. Dice así en este comentario a pie de página, dice corporalmente. En este versículo, Pablo proclama claramente la encarnación, y ese término encarnación viene de la tradición, o sea, no hay una parte en la Biblia donde diga encarnación. Carne es exar, pero encarnación pues, es el mismo analogía que da a entender la humanidad de Jesucristo, que él se hizo hombre físicamente. Y esto contradice los gnósticos que malinterpretaron y que pensaban que lo inherente al físico y su reivindicación de que Jesús era simplemente un espíritu. Los gnósticos creían que la plenitud de Dios se había dividido entre muchos seres angelicales que crearon el mundo material. Pablo rebate esta idea diciendo que la plenitud de Dios existe en Cristo. O sea, eso es una verdad de fe bíblica y también teológica. De mi libro Verdad de la Fe Católica, que es un manual que yo he hecho de 20 temas, hay un tema donde yo hablo pues de la divinidad de Jesucristo y haciendo alusión, porque en ese mismo contexto hay que mirar a ver la gramática, la morfología, la sintaxis. Eso es importante. Cualquier persona que estudie Biblia, que haya ido a una facultad de teología o una facultad de Sagradas Escrituras, le van a decir estas reglas que tienen que ser básicas, porque si no, entonces nos estaríamos desviando de lo que realmente los autores sagrados, en este caso el apóstol Pablo, quiso transmitir a estas comunidades que él mismo pues pastoreaba por medio de sus epístolas. Digo en mi libro, dicen, citando el mismo Colosenses 2:9, habitar es la traducción griega de la palabra katiokeo, puede traducirse como establecer, mire bien, establecer permanentemente una vivienda. O sea, Jesucristo en su divinidad se une a su humanidad y esas dos esencias están intrínsecamente ligadas en él hasta por la eternidad. O sea, no hay forma ya de que su divinidad y su humanidad se separen. A eso es que está haciendo alusión el término, como decíamos, katiokeo, o sea, que es una morada, hacer una tienda. Mientras que plenitud, este término también es bien interesante, viene del griego pleroma, que quiere decir llenar todo, quiere decir todo, toda la plenitud. No hay un solo milímetro de la plenitud de Jesucristo, que era de su preexistencia, como decimos en Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, también como dice ya en el versículo 14 y en el versículo 18, o sea, esa plenitud corporalmente se unió a su humanidad. ¿Gracias a quién? A María. Por eso es que es tan importante el anuncio del ángel Gabriel con todos los prerrogativos cuando dice salve, muy favorecida, que jaritómene, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y también cuando Isaías dice, he aquí la madre de mi Señor, emete tu quirior, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Contradecir a un ángel que viene de parte de Dios y contradecir a una mujer que era la esposa de un sacerdote que en ese momento estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, este mismo hombre, pues entonces sería pues estar en contra de la palabra de Dios. También si vamos al mismo Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 también, de esos, esa misma enseñanza paulina, dice también, y el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios, eso también lo creemos los católicos, y un solo mediador, no creemos que haya nadie más. ¿Quién? Entre Dios y los hombres, o sea, el que medía, el que está en medio de Dios. ¿Y quién nos dice? Mire bien, ¿quién nos dice? Jesucristo solamente Dios, no, Jesucristo hombre. Pero no podemos nosotros decir ya, ese Jesucristo hombre, como nos dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la divinidad. O sea, el mismo apóstol Pablo nos está respondiendo, es Jesucristo hombre, pero no deja de ser divino. ¿Por quién le vino esa humanidad? Gálatas 4:4 nos dice, nació de mujer, o sea, la naturaleza, su humanidad, su código genético, su sangre, su carne, que fueron inmoladas en la cruz, le vienen de ¿qué? Le vienen de María, porque Dios Padre es un ser espiritual incorpóreo, etéreo, no tiene carne, no tiene figura humana, Jesucristo sí. Por eso es que el apóstol Juan también dice en el prólogo de su primera carta, del versículo 1 al versículo 3, dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos escuchado acerca de la palabra del Dios que se hace carne. Ese es el testimonio fideligno que hace ya a finales del siglo I a las comunidades en Éfeso, en Turquía, este apóstol que fue el último de esos grandes discípulos, de hecho, se le da el título de discípulo amado, que vieron y tocaron y palparon a Jesucristo. Esa es una verdad de fe que los cristianos creemos desde hace, los cristianos católicos y estas otras iglesias hermanas desde hace 2000 años atrás. También en un himno cristológico que aparece también en primera de Pedro, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice también el mismo apóstol,
Dice, es indiscutible y grande el misterio. Mire bien, cuando se habla de misterio es porque es algo sagrado. No es que el término misterio en griego es precisamente eso, es algo que viene de lo alto, es algo que es de gran peso. Dice el misterio de la piedad. O sea, la piedad que tiene que tener todo cristiano. ¿Cuál es ese misterio de la piedad, de fe, de creer de todos los cristianos? En este caso, importante saber porque lo escribió la carta a Timoteo en Macedonia alrededor del año 62. Dice, y estoy utilizando Biblia evangélica, ¿qué es ese misterio tan importante de la piedad para los cristianos? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dios se ha manifestado en carne. Esa es la gran verdad. Dios, ¿cuál Dios? El Padre, no, el Hijo. Siendo Dios de condición divina, de su preexistencia humana, se hace hombre, no deja de ser Dios, y aquí mismo lo dice, se manifiesta en carne. Eso es lo que creían los primeros cristianos. ¿En contra de qué? En contra de estas primeras herejías, en contra de estas primeras desviaciones, en contra de todas estas corrientes heréticas que fueron combatidas enérgicamente por el apóstol Pablo y también por el apóstol Juan, porque hay una sana doctrina. Porque Jesucristo mismo dice en Mateo 16, 18, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a mi iglesia. Promete el Espíritu Santo que se hace visible en Pentecostés, que sigue actuando su efusión divina hasta nosotros, hasta este siglo y también hasta la consumación final. Por lo tanto, lo que yo puedo apreciar aquí en las Sagradas Escrituras, lo que me dice acá, es lo que estamos dando a conocer y es lo que se llama un estudio de teología bíblica sistemática. Cogemos una cita bíblica, lo unimos con otra cita bíblica y así vamos formando toda la idea general. Ahora, ya como estamos citando también al apóstol Juan, que viene un poco después, también lo que se llama el compendio jovánico, que es con que se termina pues la revelación sagrada, también nos dice en una de sus epístolas, en la segunda epístola de Juan, esa misma idea central que ya veíamos también en el apóstol Pablo. En segunda de Juan, en el capítulo 1, versículo 7 también nos dice la palabra de Dios, que pues sabemos que es inerrancia, o sea, tiene el sello característico del Espíritu Santo, por lo tanto no hay forma de equivocarse. Cuando uno cita la Sagrada Escritura, pues tiene que pedir siempre pues la iluminación del Espíritu Santo y ser fiel a lo que aquí dice consignado. Y también, ¿qué nos dice también Juan? Ese que también le encomendó Jesucristo el cuidado de su madre en la cruz, la primera y única vez donde Jesucristo llama a María madre, no para afiliación propia, sino para el apóstol. Dice, mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu mujer. Y dice el texto que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Recibir en su casa es que daba a entender en el mismo concepto judío que ya hacía parte pues de su familia. Eso también implica, nos da a entender de que Jesucristo no tenía otros hermanos y que su padre adoptivo bajo las leyes, José, había muerto ya mucho tiempo atrás. Dice también en segunda de Juan capítulo 1, versículo 7, porque muchos, y mire bien lo que dice el apóstol Juan, muchos que engañadores han salido por el mundo que no confiesan ¿qué es lo que no quieren confesar? Lo mismo que decía el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese? Jesucristo. Aquí viene el término Jesús, Cristo, Jesús, Dios es Salvador, Dios salva y Cristo el ungido sagrado. O sea, podemos decir que María también es la madre de ¿quién? De Dios Salvador, porque ese es el título, ese es el nombre que el mismo ángel también profetizó pues en la antigüedad, tanto desde 33 años antes, cuando le dice a María que iba a tener un hijo, que iba a ser grande, iba a gobernar y su reino no tendrá fin. Y ella contesta de una manera muy humilde, a pesar de que le habían dicho que iba a ser la madre de un rey, ella asume su condición más baja, dulé, sierva, esclava, dice, he aquí la esclava del Señor. Por eso es que el apóstol Juan nos dice también, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quienes esto hacen es el engañador y el anticristo, o sea, el engañador, el diablo. O sea, eso es una verdad. O sea, es tan delicado negar la encarnación de Jesucristo. Es tan delicado negar que en él existen dos naturalezas, dos voluntades en una sola persona, como lo acabamos de ver, porque estoy solamente citando Biblia de aquí, de esta que es una Biblia evangélica, que el mismo apóstol Juan dice que eso, el que niegue eso, es el engañador y es el anticristo, o sea, está contra Cristo. Es alguien que está apartado de la comunión, de la iglesia, de la congregación de Cristo, porque es una verdad fundamental que lo creían los primeros cristianos y así mismo lo profesaban. Por eso ese himno cristológico tan hermoso que veíamos anteriormente de Pablo a la primera comunidad de fieles, como decíamos. Entonces, nosotros podemos observar
esta cuestión que es importante. Ahora, hay algo también importante, gracias, es también interesante, porque la iglesia cristiana primitiva combatió esas primeras herejías, porque esas herejías siguieron. Empiezan con los apóstoles, pero en el transcurso de los siglos fueron cogiendo más fuerza. Por eso es que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un manual de doctrina para nosotros los católicos, en el numeral 465 en adelante, dice, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad. Verdades como los docetistas y los gnósticos, que ya combatieron Pablo y Juan. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistía en las verdades en la verdad de la encarnación del Hijo de Dios, venido en carne, como dice Juan, primera de Juan 4:2-3 y segunda de Juan 7. Pero el del siglo tercero también, la iglesia, porque la iglesia se mantuvo, columna y baluarte la verdad, como decía nuestra hermana Rose Ingles, citando a 1 Timoteo 3:15, tuvo que afirmar frente a Pablo de Somasata en el concilio de reunión de Antioquía que Jesucristo, hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico, o sea, de mayor peso, en Nicea en el año 325, confesó en su credo que el hijo de Dios, ¿qué? Y esto, o sea, fueron hombres los que hicieron ese concilio, pero es una verdad fundamental en la Biblia, que es que engendrado, no creado, de la misma sustancia, homoousios que el Padre, que es lo mismo que aparece en Juan 1:1, y condenó a Arrio, quien era un sacerdote en Alejandría, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería una sustancia distinta a la del Padre. Esa misma herejía ha transcurrido en el transcurso de los tiempos y es lo que hoy en día creen los testigos de Jehová. Ellos son los nuevos arrianos. La herejía nestoriana, que es otra también esa misma corriente, veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, otra vez, otro gran heraldo, porque en el primero fue Atanasio, uno de los grandes, las mentes más brillantes de aquel entonces, patriarca de Alejandría. En este caso, Cirilo de Alejandría, estamos hablando de los jerarcas de aquel entonces por sucesión apostólica. En el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, en Turquía, en el año 431, ¿qué confesó? Lo mismo que acabamos de ver de la Biblia. El verbo, al unirse a la persona de la carne animada por un alma racional, se hizo hombre. No es lo mismo que aparece en Colosenses 2:9. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que ha asumido y hecho suya desde su concepción. Gálatas 4:4. Por eso el concilio de Éfeso proclama en el año 431 que María llegó a ser toda verdad, verdaderamente madre de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la concepción humana, que es lo que le anuncia el ángel Gabriel, y también en un sueño a José, de Dios en su seno, en su encarnación. 9 meses lo gestó en un proceso normal, el mismo proceso normal que tuvo la señora Rosengel con su hijo. Madre de Dios, y mire bien la definición teológica para que no queden dudas, porque a veces nuestros hermanos, algunos neoevangélicos, piensan que nosotros pensamos que María asume la divinidad de Jesucristo y que por lo tanto es la madre de la divinidad. No, eso no lo que la Iglesia Católica cree desde el año 431 es madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado a ella su naturaleza divina, ahí respondo de pronto algunas dudas de los neoevangélicos y no pentecostales, sino porque ella, de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional unida a la persona del verbo, de quien dice el verbo nació según su carne. Y es lo que veíamos también, lo que habíamos dicho también cuando el mismo apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:5 que nos redime y que el único mediador es ¿quién? Jesucristo hombre. Que quede claro que ese Jesucristo hombre no deja de ser Dios, porque también lo veíamos en el himno cristológico en 1 Timoteo 3:16, nos dice Dios se ha manifestado, se hace carne, lo mismo que veíamos de Juan, lo mismo que veíamos de Gálatas y lo mismo que veíamos de Colosenses. ¿Cuánto me queda, Joel? 1 minuto. Bien. 1 minuto. Entonces, vamos a dejar, bien, sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces ya hice una exposición, una disertación bíblica, citando Pablo, citando sus epístolas, citando al apóstol Juan, citando los primeros concilios, las primeras herejías, las primeras desviaciones de fe, siempre teniendo presente que todo lo que el católico cree en relación a María es por su Hijo Jesucristo, que fue lo que tratamos de mirar ahorita en esta exposición. Gracias, Joel. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Guido Rojas. Y bueno, en estos precisos momentos, entonces, damos por finalizado el primer bloque de las exposiciones por parte de ambos debatientes. Espero que haya sido del agrado de todos los que nos están acompañando y viendo en esta oportunidad aquí en la plataforma de YouTube del teólogo Guido Rojas. Bien, vamos a dar inicio ahora entonces al bloque de las réplicas, que consta de 15 minutos para cada debatiente también.
Y como en el primer tiempo, vamos a volverle a ceder la palabra entonces a la debatiente evangélica Rose Angels. Rose, ¿lista y preparada? Lista. Muy bien, permíteme reiniciar. Ok, entonces 15 minutos ahora, adelante. Bueno, es interesante como Guido comienza hablando de Génesis 3:15 para hacer lo que siempre hace el catolicismo, magnificar a María por sobre lo que la Biblia está enseñando. Si leemos Génesis 3:15, vamos a leer, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando dice y la simiente suya, está hablando del Señor Jesús. Y cuando dice esta, Cristo, cuando dice esta te herirá en la cabeza, se está refiriendo a Cristo. ¿Por qué María tiene un papel importante o una prefiguración, como quiere hacer creer Guido Rojas, si María no tiene ningún papel ni tiene ningún, ¿cómo decir? No tiene ningún peso en cuanto a lo que Jesús hizo? El que hirió la cabeza de la serpiente, esta te herirá en la cabeza, es Cristo. La victoria de esto, que podemos encontrar un paralelismo también en Colosenses 2, de 14 al 15, la victoria que ganó Jesús en la cruz, a esto se está refiriendo. ¿Cómo vamos a poner a María cómo vamos a poner a María como la que fue la que quebró la cabeza, o como dice acá, ¿cómo vamos a decir que fue María la que le dio la cabeza a la serpiente? Que eso es algo que vemos mucho en el catolicismo. Siempre toman o tuercen la palabra de Dios. En ninguna parte de Génesis 3:15 está diciendo que María tiene un rol importante, o no por lo menos un rol al nivel de Jesús. El único que murió en la cruz por nosotros es Jesucristo, el único que murió en su carne en la cruz para salvarnos de todo pecado es Jesucristo, y eso no lo obtuvo gracias a María, sino porque Él es Dios. Solo Dios podía librarnos del pecado. Entonces me llamó la atención que comenzara con Génesis 3:15 y que como intentara dar una prefiguración cuando no hay prefiguración de María. Sencillamente, a quien se exalta acá en Génesis es a Jesucristo mismo, como Dios, como el único que podía herirle la cabeza a la serpiente. Después, cuando Guido dice que ha sido una verdad para la iglesia y que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que no sé qué, si esto fuera cierto, primero que no refuta el hecho de que yo le leí sobre Lucas y el libro de Juan, de que no, Jesús nunca magnificó a María y nunca puso su nacimiento físico por encima del nacimiento espiritual, que era donde más énfasis ponía Jesús. Jesús nunca dijo tampoco que tenía madre en su divinidad. Pero si fuera verdad que son tan inspirados por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué el primero que predicó ¿cómo decirlo? Quiero decir, esta mala enseñanza fue Irineo de Lyon y fue en el siglo II después de Cristo? Y la iglesia en ese momento, digamos, todavía no estaba toda de acuerdo con este tema, María, Madre de Dios. Me gustaría que Guido me diera datos del principio del siglo de Jesús, donde la iglesia primitiva predicó que María es la Madre de Dios. Porque dice, sí, el Espíritu Santo, yo puedo decir que el Espíritu Santo vino y me llevó al cielo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como decimos en Uruguay. Entonces, si fuera cierto, entonces Irineo de Lyon no habría predicado esto por primera vez en el siglo II y la iglesia no estaría dividida en esos temas. Esto viene obviamente de un concilio. Y ellos agarrarse de un concilio para fundamentarse y dejar a un lado la palabra de Dios es un error. Entre ellos mismos, católicos y ortodoxos, o romanos y ortodoxos, no se ponen de acuerdo en muchos concilios. Y eso no significa, siempre la fuente de toda verdad es Jesús. Por eso cita al principio, Jesús es la única verdad. Después, cuando citó, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sí, Jesús es Dios, pero no dice que esa divinidad tiene madre. Sencillamente es una especulación o un silogismo, como le expliqué en un principio. Si Jesús es Dios, María es la madre de Dios, pero ya le expliqué en el principio, ¿no? Eso es un silogismo. Yo puedo decir, el Padre es Dios, que en efecto lo es, María no es la madre del Padre, y por lo tanto María no es la madre de Dios. Siempre
toda premisa viene y parte, por eso dije, ¿de dónde se agarra el católico? De un silogismo que inclusive tuerce el verdadero significado de la Trinidad. Porque como ya dije también, María no puede ser madre de una parte de la Trinidad y no puede, por disociación y sin querer, hacer de la Trinidad tres dioses. La Trinidad dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdadero Dios. No dice que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo como si fuera, eso ya sería caer en politeísmo. Que no sé cuál es la gravedad del nestorianismo que predicaba Cristotocos cuando disociar o dividir la Trinidad, me parece que es mucho más herejía. Después, referente a Lucas 1:43, el verdadero contexto de Lucas 1:43 es que ahí no dice que se le estaba diciendo que María es madre de Dios, está diciendo la madre de mi Señor. El verdadero contexto de esto lo podemos leer en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ese es el verdadero contexto. Está hablando del señorío de Jesús. Además de que, obviamente, Lucas 43, no solamente, como reitero, no dice que María sea la madre de Dios, sino que sencillamente también no hay que agregarle a la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:6 dice, en esto, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber, prestemos atención a esto, a no saber más de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, que dice claramente Pablo, que no hay que forzar lo escrito. Me gusta que haya citado Pablo, Guido, porque Pablo mismo te está diciendo que no hay que forzar la Biblia, agregándole lo que no dice. Tú me estás diciendo que ahí dice que María es la madre de Dios, y simplemente está diciendo que María ahí está diciendo que es la madre del Señor. Tengo la suerte de que justamente un amigo católico, que ahora es fallecido, el padre de un amigo de mi esposo, me regaló este libro en griego, este Nuevo Testamento en griego y en latín. Y te puedo decir que ese término en griego que se utiliza en Lucas 1:43 es kairos o curio, no sé, yo no sé pronunciarlo, pero no solamente se utiliza en Lucas 1:43, también aparecen referencias bíblicas en Mateo 28, donde aparece el mismo término en griego para referirse a dueños. También en Mateo 10:24 dice que los dueños de esclavos fueron llamados Señor. También encontramos de nuevo el término en griego. Y después también los maridos fueron llamados curios, Señor, en 1 de Pedro 3:6. De nuevo el término. El emperador romano fue llamado Señor Curios en Mateo 27:63. Hay un sinfín de versículos más donde este término en griego que se utiliza en Lucas 1:43 se utiliza en más versículos, en un sinfín de versículos más. Lo verifiqué porque me gusta comprobar también con Biblias. Esta es una católica en griego y en latín. Y sí, en efecto, este término en griego no solamente aparece en Lucas 1:43, sino que aparece en un sinfín. O sea que no hay que forzar la Biblia. Ahí no dice María, Madre de Dios. Ahí dice María, que es Madre del Señor. Y volviendo, y porque para no se olvide, no nos olvidemos, perdón, el contexto verdadero lo acabo de leer y hablaba de el reinado de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y en su reino no habrá fin. Está hablando del señorío de nuestro Señor Jesús. Luego, respecto de las herejías que se crean de siglos atrás, en eso estoy de acuerdo. A veces se crean herejías por no entender, por no abrir bien o no leer bien la Biblia, por llevarnos por hombres, por un sinfín de cosas. A veces nos acusan a los evangélicos de nestorianos. Digo, ¿por qué nos acusan de nestorianos? Por decir que María no es madre de Dios. Eso no significa que María, eso no significa que seamos nestorianos. Para eso hay que entender bien qué era el nestorianismo. El diccionario de teología comenta lo siguiente sobre Nestorio. Patriarca de Constantinopla
como sumo exponente de la cristología de Antioquía. Su nombre está vinculado como la herejía de las dos personas, una divina y una humana, existiendo en juxtaposición al Cristo encarnado. Si yo fuera nestoriana, o si tuvieran una de esas herejías, se debería comprobar y no difamarme, porque habría que demostrar que yo estaba afirmando que en Cristo hay dos personas separadas, que dos personas habitan en Cristo, y que las naturalezas no están unidas en una sola persona. Yo nunca afirmé tal cosa. Entonces, calificar de que somos herejes por creer en Cristotocos y no en Teotocos, ya es el colmo de la difamación. Y bien, también, volviendo a los documentos del siglo, de los siglos primitivos, de la iglesia primitiva, perdón, sí hay un registro que me gustaría leer, que lo saqué de la historia eclesiástica, el libro primero, 13-20, que dice: es el único registro mantenido por un historiador de la iglesia primitiva en su discurso promoviendo un papel a este respecto. Fue lo que registró Eusebio de Cesarea, del apóstol Tadeo, quien dijo que Jesús depuso su divinidad al hacerse humano. El escrito dice: y Tadeo respondió: ahora permaneceré en silencio, pero mañana, ya que fui enviado a predicar la palabra, convoquen a todos sus conciudadanos juntos, y predicaré delante de ellos, y sembraré la palabra de vida acerca de la venida de Jesús y sobre su misión, porque el Padre lo envió, y sobre su poder, sus obras y los misterios de lo que hablan en el mundo, en virtud de qué poder hizo y sobre la novedad de su mensaje, su humildad y humillación, como se humilló al deponer y rebajar su divinidad, y cómo fue crucificado y bajó al Hades e hizo el rayo que siempre prevaleció, y levantó a los muertos al altar, y como habiendo bajado solo, subió a su Padre con una gran muchedumbre. Esto viene de Historia Eclesiástica, libro primero, 13:30. Depor significa dejar algo. Por lo tanto, Tadeo, que vivió en Cristo, estaba reconociendo que Jesucristo había hecho esa deposición de su divinidad en la cruz. Yo lo dije, creo que Guido también dijo que Dios no puede morir. También existe 1 de Timoteo 6:16, y como Dios no puede morir, lo que murió fue la divinidad, lo que murió fue la carne de Jesús y no su divinidad, porque es eterna. Entonces, estamos refutando el hecho de que si la carne de Jesús murió en la cruz y no deja de ser Dios, entonces de la misma manera, al no ser María, Madre de Dios, no significa que Jesús deje de ser Dios. Sencillamente está diciendo que María no es madre de la divinidad, sino de la carne. Entonces, ¿qué? ¿Acaso Tadeo está negando que Jesús es un anticristo por decir que Jesús depuso su carnalidad, depuso su divinidad y murió su carne en la cruz y no su divinidad? No lo creo. Creo que habría que saber mejor discernir y aplicar mejor los textos bíblicos a lo que estamos planteando. No sé cuánto tiempo me queda, le paso el tiempo a Guido. 1 minuto y medio. No, está bien así. Está bien, ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, Rose, por cumplir con tu segundo tiempo para replicar entonces los argumentos de Guido. Bueno, entonces vamos a hacerle rápidamente la palabra al licenciado Guido Rojas para que también inicie con sus 15 minutos de réplica. ¿Listo, Guido? Listo. Muy bien. Puedes empezar. Adelante. Gracias, me avisa 5 minutos. Bien, okay. Escuchamos a la señora Rose Inglis, ella habla de silogismo. Yo lo que he tratado, lo que he hecho aquí es solamente Biblia, solamente he citado la palabra de Dios, inclusive he utilizado una Biblia evangélica. O sea, aquí estamos hablando de personas también con comentarios bíblicos, de personas que saben lo que están diciendo. Con respecto a lo de Génesis 3:15, es claro que el papel protagónico es de Jesús, pero María también tiene una relación muy directa. De hecho, inclusive cuando aquí en esta otra vez, Biblia de Estudio Nelson, aquí ustedes pueden mirar a ver, aquí está la Biblia, debajo están los comentarios. Cuando vamos otra vez a Gálatas 4:4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vean lo
que nos dicen los eruditos de esta Biblia Estudio Nelson, que inclusive es importante porque es del grupo Nelson, que es desde el año 1798, o sea, es un grupo editorial evangélico de tiempo atrás. Dice así el comentario a pie de página: nacido de mujer, expresa la humanidad de Cristo y hace alusión quizás a su papel como simiente definitiva de la mujer, y da como referencia a Génesis 3:16. O sea que esa relación, esa analogía bíblica de Génesis 3:16, no solamente la creía San Irineo de León a finales del siglo II y III, sino también hasta los mismos biblistas evangélicos también de esta Biblia Estudio Nelson dicen que también eso es para tenerlo en cuenta. Ahora, quiero repetirle a la señora Rose Ingles que Génesis 3:15, claro, el que muere en la cruz y que nos redime es Jesucristo. Él es el papel protagónico, pero también en esa misma historia de la salvación, María juega un papel importante. Dice también nuestra amiga y hermana Rose Ingles que sobre el título de María, cuando le dice a Isabel, emeter tú, Quirio, la madre de mi Señor, quiero que veamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque si vamos a citar en la Biblia otra vez en Lucas capítulo 1, versículo del 39 en adelante, donde dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a las montañas, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó solamente el saludo de María, la criatura saltó de su vientre, y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Exclamó con gran voz y dijo: bendita tú. Mira a ver si no es importante María. Aquí entonces hay que decirle a Isabel que es un silogismo, ¿no? Porque está hablando de una mujer que está llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y no solamente termina ahí. Entonces, ¿por qué nosotros halagamos a María? Porque está en la palabra de Dios. Y sigue diciendo: ¿por qué me concede a mí? Está hablando la esposa de un sacerdote, ¿no? Que de mayor dignidad, de mayor edad que María, una joven de unos 14, 15 años, donde dice: que venga la madre de mi Señor. Aquí no está hablando de cualquier Señor. Aquí está hablando la madre de mi Señor. Y ese mi Señor tiene peso. Y si nosotros vamos a ver, porque ese mi Señor también es Dios, o sea, María es madre del Señor, de Isabel y también de Dios. Y se lo va a demostrar con Biblia a la señora Rose Ingles. Resulta que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 28, ya Jesús resucitado, ¿ve? En su aparición a los apóstoles, dice la palabra de Dios, lo va a hacer desde el versículo 27. Luego dijo a Tomás, cuando Jesucristo se aparece, dice: pon aquí tu dedo. Importante eso, porque mire bien, Jesucristo, después de su resurrección, conserva las huellas, las marcas de las heridas en el costado y en sus manos, que pagó el precio de cruz. Y esas heridas las conserva porque ese cuerpo se lo dio María. Y la sangre que derramó, se la derramó María. Eso no lo pudo contradecir nuestra hermana Rosen. Usted decía que no, que eso no era tan importante. No, aún después de su resurrección y cuando Jesús sube al cielo, no dice que esas marcas hayan desaparecido o ese cuerpo que asumió lo haya dejado desapareció o volvió a ser solamente vino. Eso no, y se lo va a mostrar también con Biblia. Y entonces le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué responde Tomás ante esa aparición? Dice, Tomás respondió, dijo, ¿qué? Señor mío, que fue lo que dijo Isabel, y algo más, y Dios mío. Jesucristo es Señor y Dios en su humanidad y en su divinidad. Desde el anuncio del ángel Gabriel, antes de nacer, por eso es que la criatura salta, Juan el Bautista prenato, por ese mismo gozo, y aquí en la resurrección. O sea, aquí vemos tres protagonistas importantes que reconocen que María es la madre de Dios y el Señor. Isabel llena el Espíritu Santo, el niño que salta lleno de alegría, que es Juan el Bautista, que incluso también cuando Jesucristo empieza su ministerio público le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también un apóstol que estuvo en su ministerio público, que vio los milagros que Jesús hacía, sus múltiples prodigios y todas esas cosas, y después de resucitado, viendo las marcas que conservó, las cicatrices de la redención en la cruz, confiesa que Jesucristo es el Señor, mi Señor, y al mismo tiempo es mi Dios. Y no dice, no, mi Señor en la humanidad y mi Dios en la divinidad, no, en la persona íntegra de Jesucristo. Eso es lo que teológicamente, cristológicamente se entiende. Ahora, dice nuestra hermana Rosingel que en la Biblia se menciona como 30 veces, no sé cuántas veces, que María es la madre de Jesucristo, pero no la madre de Dios. Pues bueno, vamos también a mirarlo a ver, otra vez en Biblia evangélica, vamos al Evangelio de Mateo,
Veamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Vamos a mirar a ver, donde nos dice aquí la palabra de Dios desde el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando esposado María, su madre, con José, o sea, la María de Jesús, la madre de Jesús, antes de que se juntase, se halló que se había concebido por el Espíritu Santo, que eso es algo sobrenatural. La única mujer que fue concebida por el Espíritu Santo sin semilla, sin semen humano. Eso no es especial. Eso no la hace una mujer completamente extraordinaria, o sea, extra, fuera de lo normal. Eso es el milagro de la redención. Por eso es que el ángel también le dice, bendita tú entre todas las mujeres, lo mismo que dice Isabel. Entonces no podemos hablar que María es una criatura común y corriente, ni sea una sola mujer sencilla. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla en secreto. Pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará por nombre Jesús, que quiere decir Dios salva. O sea que María es la madre de Jesús, que es también Dios salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire bien, el nombre de Jesucristo unido intrínsecamente a su misión. Todo esto, y mire bien, porque aquí va a citar la profecía de Isaías 7:14. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del Señor. ¿Por medio de cuál Señor? Adonai. El título Señor también se aplica tanto para el Padre como para el Hijo. Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, porque esa es la cualidad de María, que siendo virgen es madre, concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre como Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que María es la madre de ¿quién? Del Emanuel, que es ¿quién? Dios con nosotros. Entonces no venga a decir, señora Rosinger, que ese término de Teotocos se lo inventó la iglesia por allá en el concilio de Éfeso. No, en el concilio de Éfeso se reafirmó esta verdad de fe, o al menos pues que también esto sea un silogismo, lo que está diciendo este ángel. Vuelvo a repetir, llamará, María va a ser la madre de ¿quién? Del Emanuel. ¿Y cuál es la traducción? Como dice aquí en la Biblia, Dios con nosotros. Por lo tanto, María es la madre de Jesús, que es Dios Salvador. María es la madre de Jesús, que es la madre de mi Señor, como lo dijo Isabel, también como lo confesó Tomás, mi Señor y mi Dios, y también la madre del Emanuel, que es que Dios con nosotros. Y Dios no es Teotocos, eso no es Teotocos, o sea, no hay una, aquí no podemos hacer esa misma afinidad morfológica y de la sintaxis. Dice también nuestra amiga y hermana Rose Ingles que ya Jesucristo en el cielo, ya su humanidad deja de existir. Yo no sé de dónde saca eso, o sea, de que ya, como por así decirlo, solamente es divinamente hablando. Eso no es así. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, que es el libro de revelaciones que escribió Juan en la isla de Patmos, dice en el versículo 7 y 8, he aquí que viene, hablando de la parucía, con una nube, o sea, en el final de los tiempos, parucía escatológicamente hablando, y mira bien lo que dice el apóstol Juan, Biblia, no catecismo de la Iglesia Católica, y todo ojo lo verán, todos, la humanidad entera va a ver a Jesucristo, y más, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra hará lamentaciones por él, sí, amén, y confiesa, yo soy ¿quién? El alfa y el omega, el principio y fin. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el Todopoderoso, aún en el cielo, como en la resurrección, a Tomás, y aún también cuando asciende al cielo y en su segunda venida, lo que llama la parucía, todo ojo verá, inclusive a los que lo traspasan. Y dice aquí también en la explicación a pie de página, lo que les traspasaron, dice, alude a la crucifixión, haciendo referencia a Juan 19:34, y también a la profecía de Zacarías en cuanto a que Israel llegará al punto de lamentarse haber rechazado al Mesías. O sea, entonces respondo también a la señora Rose Singles, que también todavía en el cielo Jesucristo conserva esas marcas del cuerpo que le dio María, de la humanidad que le dio María, de la redención que viene por él, por iniciativa del Padre, pero en la humanidad también que asume por medio de María. Por lo tanto, María es la madre del Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Voy a finalizar porque ya citamos Biblia, citamos los concilios de la iglesia, y también hay un descubrimiento arqueológico muy importante, que es este que está acá. Recientemente una revista arqueológica lo puso al descubierto, esto es de enero del mes pasado, y vamos a mirar a ver cuál es la referencia de ese descubrimiento, porque me parece que es importante. Es allá un grabado de hace 1500 años, mire bien lo que creían los cristianos hace 1500 años, con la inscripción que dice Cristo nació
nacido de mujer, como lo que ustedes están apreciando ahí en esa losa. Los arqueólogos han hallado en Israel una inscripción de 1500 años, o sea, del siglo V de antigüedad, o sea que estamos hablando casi del siglo V a donde vienen los neoevangélicos del siglo XVIII, siglo XIX, estamos hablando pues de un periodo de tiempo supremamente largo, de más de 14 siglos, minutos. Y que contiene el siguiente, claro, contiene el siguiente mensaje: Cristo nacido de María. Esta obra del obispo más temeroso de Dios y piadoso, Teodosius, y el miserable Tomás, fue construido desde el cimiento. Quien entra debe rezar por ellos. Miren bien cómo se refería a los primeros cristianos: Cristo nacido de María. Un mensaje que estaba escrito en griego y grabado en piedra, concretamente ha sido localizado en el Tel Aibá, ubicado en el valle de Yeser, cerca de Nazaret, en Galilea, donde vivió Jesucristo 30 años, ¿no? Y donde venía María, ¿no? Porque acordémonos que el ángel se le aparece a María en Nazaret. Según relatan los investigadores de las autoridades de antigüedades de Israel, o sea, ese es el testamento en Israel que se encarga de estas cosas, la inscripción pertenecía en un primer momento a la entrada de una iglesia del periodo bizantino. La inscripción milenaria, desde luego, es contemporánea a Teodosio, a quien se hace referencia en el grabado como fundador del templo y quien fue además uno de los primeros obispos cristianos de la historia. Los arqueólogos pertenecientes a la Universidad Hebrea de Jerusalén creen que el edificio se utilizó hasta bien entrado el periodo musulmán temprano. O sea, ¿qué es lo que yo quiero Wow. Bueno, vamos a detenerle el tiempo entonces a Guido. 12 minutos, Guido. Te acabas de... Sí, acabas de bajarte de la plataforma. Tienes que subir. Ahora sí. Tu micrófono. Sino que quería, perdón, otra vez volver a... Ahí está, ya. Entonces, Ahí con está, esa... okay. Sí, gracias, disculpen, que apenas estoy manejando esto del stream chat. Quería también presentar esa inscripción porque da pie también de que como los primeros cristianos también creían en que María era la madre de Jesús y que en ese mismo tiempo se definió también en el concilio de Éfeso también el término de Teotocos. O sea, finalizo esto demostrando con la Biblia, con la historia, con los primeros concilios y también con descubrimientos arqueológicos la importancia de María también para los primeros cristianos y también para la historia de la salvación. Recalcando que ante todo la Iglesia Católica cree que el que nos redime es Jesucristo. Eso es, o sea, nuestra atención, aunque veneramos a María, la queremos, la respetamos siempre, reconocemos también humilde y fielmente que Jesucristo es el único mediador y a Él debe ser toda nuestra atención, toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria hasta la consumación de los siglos, como decíamos en Apocalipsis 1, 7, 6, donde veremos otra vez cuando vengan sus nubes con los ángeles, veremos también sus marcas que pagó a precio de sangre. ¿Y quién estaba ahí al pie de la cruz? Su madre María también, porque está unida también una profecía de Simeón cuando le dije una espada atravesará tu corazón. O sea, María también tiene un papel importante, no solamente como madre, sino como discípula fiel. La única que creyó fielmente que Jesús había resucitado. Invito a la hermana Rose Ingles y a cualquier hermano evangélico que me muestren los 4 evangelios donde aparece María en la resurrección. No aparece, porque las mujeres fueron incrédulamente a embalsamar un cuerpo y los apóstoles Pedro y Juan salieron corriendo a mirar a ver si era verdad, pensaban que era también un fantasma y hasta el mismo Tomás así creía. La única que no está en todo ese ambiente es María, porque es la esclava del Señor, porque sus palabras fueron fieles, porque escuchaba atentamente todo lo que Jesucristo enseñó y por eso es que aparece después en Hechos, en la primera comunidad cristiana, en medio de ellos, orando, esperando el Espíritu Santo. Con eso termino pues esta intervención. Agradezco a Rose Inglis, también agradezco a Joel Moody para que haga ya pues dar paso a lo que es las conclusiones. Adelante. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Guido. Y bueno, mis estimados, entonces damos por finalizado este segundo bloque que es el de las réplicas por parte de cada debatiente. Entonces, ahora vamos a cerrar con este bloque de las conclusiones, donde cada uno de ellos tendrá 5 minutos para finalizar con sus argumentos sobre este tema de María, Madre de Dios. María, ¿eso no es Madre de Dios? Bueno, estamos viendo buenos argumentos, creo yo, por parte de ambos debatientes, así que atentos con esta conclusión final por parte de ambos. Muy bien. Rose, ¿listo para concluir? ¿Tu micrófono?
Ok. 5 minutos entonces a partir de ahora. Adelante. Bueno, he sabido que María tiene un rol importante como todo, pero no tiene que ir mucho más allá del rol de cualquier personaje bíblico. Abraham tuvo un rol muy importante, fue el padre de la fe, a él se le dio la promesa. En otra ocasión he debatido con Guido y he citado y he dicho claramente en contextos bíblicos que Jesús dijo que no había más fe en todo Israel, no había fe como la de ese centurión, y María pertenecía a ese tiempo de Jesús. Por lo tanto, colocamos a María al lado del centurión para Jesús, nuestro Señor Jesús, quien es la verdad. El centurión tuvo más fe que María. Porque si no, Jesucristo, quien es la única verdad, había dicho, como dicen los católicos, que María es la de más fe. Sin embargo, eso no es así, así que eso ya se cae por peso. Me parece interesante que se confunda el rol de María con un super rol. No se debe forzar la Biblia. Yo empecé citando justamente que Jesús es la verdad y leí justamente Lucas y leí justamente Mateo y mostré la actitud de Jesús cuando se le preguntaba quién era su madre. Después, cuando noté también que Guido se autorrefutó cuando dijo que María no es madre de la divinidad. Ahí automáticamente no es madre, decir que no es madre de la divinidad, básicamente te autorrefutaste. Es madre de Dios, pero no madre de la divinidad, eso no puede ser. Jesús no tiene dos divinidades. Después no me explicó lo de por qué intenta disociar el verdadero significado de Trinidad, porque la Trinidad dice que un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios verdadero. Nunca me lo explicó, por ende lo doy por asumido. Después cuando dice que Jesús en el cielo, me intentó demostrar que Jesús en el cielo tenía su misma naturaleza carnal. Sin embargo, yo le pedí con referencias bíblicas, a Hebreos 5:7 me remití y dije, el cual en los días de su carne. O sea, claramente la Biblia, no yo, está diciendo que Jesús tuvo días de su carne. Entonces, la idea era que me demostrara que la Biblia bueno, no creo, no se puede, que yo torcí o que yo me equivoqué, que me hubiese gustado que demostrara que en Hebreos 5:7 yo me equivoqué al interpretar donde dice el cual en los días de su carne. Era necesario que me demostrara que Jesús en el cielo seguía teniendo esos días en su carne, y no se me fue demostrado. Después lo de Emmanuel, Dios con nosotros, eso tampoco sugiere que María sea la madre de Dios por ningún lado, de nuevo se está forzando la Biblia. Emmanuel sencillamente es un título, así como en el Antiguo Testamento, Isaías dice, se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Es un título, no podemos tampoco te está diciendo que María, la divinidad de Jesús, que es preexistente, que es eterna, que es principio, que no tiene principio ni fin de días, hay contradicción. Después lo de silogismo quiero aclarar, digo silogismo porque obviamente Guido Rojas está hablando más de las naturalezas de Jesús y no de si María es madre de Dios. Y ese silogismo, esas dos conclusiones, esas dos premisas que llegan a una conclusión, bien pueden ser erradas. Todo el fundamento viene de si María es madre de Dios y Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Lo intentó hacer con Emmanuel, Dios con nosotros, sí, Jesús es Dios, pero ahí la Biblia no está diciendo en ese título que que María es la madre de la naturaleza divina de Dios. El mismo Guido Rojas ha dicho y ha declarado que Dios no puede morir, que Dios es inmortal. La Biblia lo dice en 1 Timoteo 6:16. Dice que Dios es inmortal, por tanto Dios no puede morir. Si Dios, de la misma manera que murió la carne de Jesús y no la divinidad de Jesús en la cruz, María es madre de la carnalidad de Jesús y no de su divinidad. Me queda un minuto, y referente a lo de la historia de la iglesia, también leí un artículo de Tadeo, un libro de historia también, un libro histórico, que estaba mostrando que Tadeo se refiere a Jesús como que depuso su divinidad.
y no por eso es hereje, ni nestoriano, ni cosa rara que se nos adjudica siempre a los evangélicos, no sé por qué. Y respecto a la iglesia, todo el mundo, todos los que saben un poco de historia de la iglesia saben que después de que Irineo de Lyon predicó María, Madre de Dios, la iglesia todavía no estaba totalmente de acuerdo con ese título. Entonces, y tampoco se me ha demostrado que en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento María es Madre de Dios. Sencillamente se ha concluido a raíz de algo que se presume, pero no se dice, no me ha dicho contundentemente María es la Madre de Dios. Tiempo. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Rose, por tu participación en este debate sobre María, Madre de Dios. Acaba de concluir entonces con tu tiempo. Bueno, entonces para finalizar con este debate voy a cederle la palabra al licenciado Guido Rojas para que concluya con sus 5 minutos de participación. Bueno, ¿estás listo, Guido, entonces? Sí. Ok. A partir de ahora, adelante, Guido. Bien, vamos tres ideas principales. Lo de Jesucristo después de resucitado, ya expliqué en Mateo 28:20 lo que le hace el elogio, doble elogio que le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Y también expliqué, aunque nuestra hermana Rosing decía, hablaba de la carne, pero en todo caso está hablando del tiempo de Jesucristo en la tierra. Ahora, ¿qué pasa el tiempo de Jesucristo en el cielo? Por eso cité nuevamente decirlo, el libro Apocalipsis dice, versículo 7 y 8, el primer dice, he aquí que viene, después de que Jesucristo regrese al cielo y cuando va a venir, eso se llama parusía en griego, vienen las nubes y todos lo verán. ¿Cuál va a ser la señal para que la gente lo vea? Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la lamentación de él, así es, amén. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que va a venir, el todopoderoso. O sea, el que va a venir, el que es el alfa y el omega, va a venir también con su cuerpo que ha sido traspasado. O sea, todavía en el cielo, Jesucristo puede mostrar las llagas de lo que costó la redención. Ese tema de que cuando habla mucho nuestra hermana Rosing por ejemplo, donde dice en Lucas 11, 27, 28, los que la verdad son bienaventurados. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Mientras él decía estas cosas, estaba predicando una mujer, entre la multitud levantó la voz y dijo, mire que hace una alabanza a María, bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste, porque toda mujer judía quería ser la madre del Señor, porque había una expectativa mesiánica. Solamente María es la única que tuvo ese privilegio, por eso es que el ángel le dice, bendita tú entre las mujeres, la que jaritomen, la que el Señor está con ella, la que es llena de gracia, plena gracia. Y él le dijo, mire bien lo que dice Jesucristo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y nuestra hermana Rosingley también, otra vez que tuve un debate con un pastor, también decía lo mismo, no es para María, es para el centurión romano, pero yo no veo en el texto bíblico donde Jesucristo utilice la palabra bienaventurado. Jesucristo dice, bienaventurado eres tú, centurión, no, dice, no he encontrado fe, pero lo que está diciendo Jesucristo, la palabra clave es bienaventurada. ¿Quién es el que es bienaventurado? No dice, muéstreme el texto bíblico donde diga que el centurión es bienaventurado. Él no dice que no ha hallado más fe, porque hasta los mismos judíos lo rechazaban. Eso aparece en el Evangelio de Juan al principio, dice, hasta los mismos de su nación lo iban a rechazar. Por eso es que Jesucristo hace ese elogio al centurión, pero no lo dice bienaventurado. Y ese término bienaventurado aparece 33 años antes, aquí en la palabra de Dios, cuando Isabel llena del Espíritu Santo le dice a María, y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho por parte del Señor. Vuelvo a repetir, Lucas 1, 11, 28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Al centurión no le dijo bienaventurado. 33 años antes dice Isabel, llena del Espíritu Santo, y bienaventurada la que creyó, que se cumpliría lo que fue dicho por parte del Señor. El que no quiera creer, ahí sí ya con Biblia evangélica. Voy a concluir porque para el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, quien fue doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad de Wittenberg en 1518 y que ha sido considerado pues como uno de los más grandes lumbreras del protestantismo, él creía también, al igual que los primeros cristianos, que los católicos y los ortodoxos, creía acerca de la maternidad divina. En un discurso que aparece en comentarios del Cántico del Magnífica en un libro del año 1554, dice, mire lo que decía Martín Lutero, fundador del protestantismo, hizo este hermoso elogio a la Virgen María como Madre de Dios, que leemos a continuación, por lo cual, dice Martín Lutero, el ser Madre de Dios, Teotocos, le fueron dados tan ingentes bienes y tan espléndido que supera toda comprensión.
diríamos que también Martín Lutero fue católico, no porque murió excomulgado, dio origen a la Reforma Protestante. De aquí dimina todo ese honor y felicidad de que en todo el género humano sea la única persona superior a todos, a quien nadie puede igualarla por tener en común con el Padre Celestial un hijo tan glorioso, llamándolo pues Madre de Dios. Se comprendía que esta sola expresión, todos los lores, y ya que nadie puede decir de ella o a ella, anunciarle cosa más grande, aunque tuviera tantas lenguas como hierbas y flores de la tierra, arenas al mar, estrellas en el firmamento. Y mire que Martín Lutero la pone por encima de Abraham, por encima de Isaac, por encima de Jacob, por encima de cualquier otra persona. Estamos hablando de alguien que es el padre de la Reforma Protestante. Por eso es que dice María en Lucas 1:48, por todo lo que hemos, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque tuvo el privilegio de ser la madre del Señor, fue la esclava fiel, estuvo al pie de la cruz y dio también con su participación que Jesucristo se hiciera hombre y muriera por nosotros. Gracias, Joel, con eso concluyo. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Guido. Entonces, mis estimados que nos están siguiendo en el chat y en esta transmisión en vivo y en directo, en estos precisos momentos damos por finalizado entonces este debate acerca de María, ¿es madre de Dios o no lo es? Bueno, creo que has escuchado argumentos de diversas, de ambas posturas, ¿no? Tanto de la que niega y de la que afirma, así que espero que puedas sacar tus propias conclusiones, ¿no? A la luz de los argumentos que se han brindado en esta oportunidad por parte de Rose y por parte de Guido. Así que esperamos que haya sido de tu agrado y de bendición para tu vida, mis estimados. Entonces, no toca más que cederle entonces la palabra. Bueno, antes vamos a saludar a algunos miembros del chat que nos están acompañando para agradecerles por su gentil y fiel sintonía. Bueno, Dios bendiga la vida de Gabriel Santillán, de Grey Gamarra, de Pablo Narváez, de David Eguiarte, Pastor Percy Riley, Josué Roque, Guillermo Rubén Flores, Jordi Pariona Lume, Enrique Maranata, Guillermo Rubén Flores Padilla, Martín Ávila, a ver quién es más, Saúl Sandoval, LP, bueno, hay bastante, ¿no? Luis Muñiz, y bueno, todos los que nos están acompañando, bendiciones, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta transmisión. Albert Prado, Freddy Ardila, también bendiciones a ustedes. Bueno, gracias a todos por seguirnos en esta plataforma de YouTube del teólogo Guido Rojas. Vamos a hacerle entonces la palabra a los debatientes para que se puedan despedir. Así que adelante, Rose, tienes todo el tiempo para poder despedirte. Bueno, como siempre quiero dar muchas gracias a Guido. Yo le he dicho que estos debates a mí me ayudan a aprender, a crecer, a quitarme los nervios que al principio tenía. Le doy gracias también por la paciencia que me tuvo, que tuve que posponer el debate por cuestiones personales. Gracias por tu paciencia, Guido. Gracias, Joel, también por tu tiempo, por estar acá moderando, que no es algo que uno le sobre tiempo. Bueno, y quiero saludar también a mis hermanos en Cristo, Grey Gamarra, siempre, Alejandro Carrazán, Cristiano Evangélico, y también a los amigos católicos. También por ahí vi al Pastor Riley, como se diga. Saludos para todos. Narváez también, amigo católico. Bueno, saludos a todos, espero que se entienda que esto es un compartir, está lejos de ser una guerra entre evangélicos y católicos. Creo que amamos la palabra de Dios, queremos aprender juntos de ella, y es el objetivo de estos debates. Así que, bueno, gracias a todos, y me despido diciendo, como siempre, bendiciones, Dios les bendiga a todos. Perfecto, muchísimas gracias, Rose. Igualmente, que Dios te bendiga en gran manera a ti y a toda tu familia. De igual forma, entonces, le cedo la palabra al licenciado Guido Rojas para que también se pueda despedir. Adelante, mi estimado. Gracias, Joel, a ti por la moderación, por tu participación. Siempre considero que eres el moderador estrella. A la señora Rose Inglis también agradeciéndole. Como ella dijo, pusimos ese debate porque ella presentó un problema con su niño, y eso es algo que yo valoro. Si algo valoro yo en esta vida es el amor de una madre.
El amor que tiene Ros por su hijo es el amor que tuvo María por Jesucristo, y eso para mí, el amor que también tiene mi madre hacia mí, o sea, por mí no hay algo más grande, un don más especial que el don de una madre a un hijo. Yo creo que eso no lo supera absolutamente nada. Por eso es que para mí el papel de María también es primordial, importantísimo eso. Quería también dar un anuncio con la señora Rose Ingles. Habíamos quedado también, yo propuse también este debate que había propuesto. Ella también propuso un tema al cual se lo va a aceptar, el de la Inmaculada Concepción. Es también un tema de Mariología. Lo tenemos planeado para el próximo miércoles. Si la señora Rose Ingles pues quiere, lo podemos hacer en mi plataforma, y también dependiendo también si Joel Moody también quiere hacer esa moderación, porque ya estaría la última palabra en ella, si quiere que lo hagamos en este canal, y también pues si el moderador nos quiere también acompañar, eso ya lo diríamos, pues lo concordaríamos después. No siendo más, agradeciéndole a todas las personas que en este momento están en sintonía. Pueblo Católico Evangélico es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Gracias, bendiciones para todos, y nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Guido, que Dios te bendiga también a ti en gran manera. Y bueno, entonces nos despedimos. Bueno, mi nombre es Joel Moody, he tenido el honor y el placer de poder moderar este debate entre Rose Angel y Guido Rojas sobre María, Madre de Dios, y espero que haya sido pues del agrado, ¿no?, de todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Así que nos despedimos entonces. Suscríbanse a la plataforma de YouTube del teólogo Guido Rojas para recibir el contenido que él suba a su plataforma, y nos vemos entonces en una próxima transmisión. Bendiciones a todos.